Como os decía, vamos a conocer este pequeño cuento titulado La historia de Alika. Ah, El embarazo de Alika no ha sido nada fácil. Su madre no sabe quién es su padre y no sabe si este embarazo es fruto de una violación o no. Además, la familia de Alika, pues digamos que no la apoya mucho. No aprueba este embarazo y de hecho la están juzgando constantemente. A su madre le hace sentir vergüenza y mucho estrés. No va a las visitas ginecológicas por vergüenza y porque muchas veces no se acuerda de ellas. Cuando Alika nació, su madre no quiso cogerla en brazos ni hacer el piel con piel. Su llanto le molestaba tanto. Además, no fueron para nada cuidadosas en el parto con ellas, ni con su madre ni con Alika. Nadie de la familia fue a visitarlas y se tuvieron que volver solas a casa. Alika no se enganchaba bien al pecho, así que su madre se desesperaba y la gritaba. Según iban pasando los meses, Alika lloraba más y más. Estaba muy irritante, muy irascible. Su madre no podía atenderla. Pasaba horas con el pañal sucio, sin comer, sin rutinas, sin nadie que la cogiese. A veces venía su tía y la cuidaba un poco mejor, pero se iba rápidamente y su madre la gritaba. Por supuesto, no jugaba con ella ni la estimulaba. Así que Alika aprendió a no llorar, porque si no su madre se enfadaba. Sin embargo, cuando no lloraba, su madre la cogía en brazos. Según fueron pasando los años, y la madre de Alika se desentendió de ella, pero la gritaba y le decía que era la culpable de que su vida fuese tan mal. Alika asistía a infantil y se dormía en el aula. Estaba paralizada, pero era muy agradable. A menudo no iba nadie a recogerla puntualmente. Alika sobrevivió como pudo, agradando a adultos y niños, y otras veces haciéndose ver a través de su conducta. Hasta que un día, cuando Alika tenía 3 años, unas personas decidieron que ya no podía vivir con su madre ni en su casa, que tenía que dejar allí todo lo que ella conocía e irse a un centro de menores. En el centro de menores, cuando Alika tiene hambre, tiene que esperar unas horas a la comida. Cuando se da un golpe, a veces nadie se da cuenta. Si está enferma, tiene que esperar a que varios niños y niñas tengan que ir al médico para acudir. Pasado un año, a Alika le asignan una familia acogedora. Alika quiere vivir con su mamá o con su tía, no con unos desconocidos. No quiere traicionar a su mamá, pero todos los adultos le dicen que es lo mejor para ella. Y ella piensa, ¿qué sabrán estos de qué es lo mejor para mí? Alika, con tan solo una semana, tan solo tras una semana ya vive con esa nueva familia. Esa familia siempre alaba que no llora por las noches, que es muy autónoma, y deciden que empiece a ir al cole. Necesita estar con otros niños. Su profe de educación infantil dice que es muy buena, que comparte todos sus juguetes, que nunca riñe con sus compañeros, pero que es muy movida y no presta atención. Quizás tiene TDAH. Y ahora os pregunto, ¿por qué hablar de trauma en acogimiento, en este caso? Bueno, espero que con este cuento entendamos de qué estamos hablando, ¿vale? Y habéis visto que en este cuento, que es lo que vamos a ver ahora, no aparecen ciertas cosas que es a lo que tenemos cuando decimos maltrato infantil, oye, y nos vamos a ciertas cosas que todos conocemos, ¿no? Y que ahora vamos a hablar de ellas. Bueno, pues vamos a ver que hay otras formas de maltrato infantil, que hay otros motivos por los que un niño, una niña o un adolescente entra en el sistema de protección. Puede venir de una violación, no solo de violación hacia ellos como abuso sexual infantil, sino que hayan sido engendrados por una violación, ¿vale? Entonces esto ya constituye y configura las redes neuronales del cerebro, por mucho que no nos lo parezca, ¿no? Todo esto ya, pues bueno, ya tiene unos factores ahí importantes de desprotección. El maltrato infantil, que todos conocemos, ¿no? Lo que hablamos mucho de ello, de palizas, pegarles, quemarles, bueno, barbaridades que hemos escuchado, que se les han hecho a muchos niños. El abuso sexual infantil, que insisto, esto del abuso sexual infantil muchas veces tarda mucho en relevarse, en desvelarse, perdón, en que los niños lo puedan contar. Primero, porque es algo que genera tanta vergüenza y tanta culpa en el niño que es muy difícil que lo pueda contar. Segundo, porque cuando hablamos de abuso sexual infantil, muchas veces los niños no saben lo que ha sucedido, ¿vale? Igual se dan cuenta años después con otro pensamiento. Por eso, para hacer la prevención, y ahora nos hablan tanto de prevención, es muy importante
el cómo trabajar con ellos, ¿vale? El nombrar las partes del cuerpo por su nombre, el que no nos dé miedo trabajar estos temas, ¿vale? Que no nos dé miedo mencionarlo, porque aquí es la única forma que si un niño sabe que nadie le puede tocar sus genitales, nadie le puede tocar sus partes íntimas, etcétera, etcétera, no le pueden pedir que se quite la ropa, etcétera, eh, ahí hacemos una prevención, ¿no? Porque muchas veces los niños no identifican lo que está pasando. Que luego, esto no quiere decir que luego te lo puedan contar, pero hay una identificación de que esto no está bien, ¿no? Etcétera. Bueno, luego tenemos las relaciones de violencia de género, ¿vale? Si hay una relación de violencia de género entre los progenitores, ¿vale? Si la madre está siendo víctima de violencia de género, es muy probable que este niño también reciba todos estos estímulos y vea todo esto que está pasando. Entonces, ve a la madre, ve a una madre angustiada, preocupada, a una madre X, a un padre, ¿qué pasa esto? Y yo en esto igual, los ya sea me dicen que no me meta o que no hable de esto, pero yo quiero insistir en que un maltratador, un hombre que es un maltratador, nunca va a ser un buen padre. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Y los niños van a tener que idealizar al padre y a la madre, tienen que hacerlo para poder sobrevivir. No, pero es que el niño quería estar con su padre o su madre. Claro, ¿cómo no? Si son las figuras que más te tienen que querer, más te tienen que cuidar, la sociedad nos enseña eso. Obviamente el niño no puede romper tanto ese pensamiento, decir, oye, mis padres son malos, no. Luego iremos viendo, ¿no? En qué se ve este pensamiento. Rechazo por parte de la familia, como pasaba en el caso de Alika, ¿no? Que ya rechazaban a la madre y luego, por tanto, rechazan hasta bebé. Embarazo no deseado, ¿vale? Los embarazos no deseados, en las que, pues, un embarazo deseado, la madre empieza a hablar con el bebé, cuida el embarazo, prepara con ilusión su llegada. En un embarazo no deseado, seguramente, no, esto no suceda, ¿no? Y haya una madre muy angustiada, muy preocupada, con muchos miedos, sin una red de apoyo seguramente que recoja esos miedos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es algo interesante. La falta de recursos. Cuando hablamos de falta de recursos no hablamos solo de lo económico, pero ¿qué pasa? Que si a lo mejor no hay unos recursos económicos y sabemos que no debería ser uno de los motivos de separar a un menor de su familia, ¿vale? De quitarle su familia, pero sí que es verdad que cuando hay estos recursos, yo siempre digo que si hay falta de recursos, pues como trabajador social me toca esta parte de que lo suyo es enseñar a la familia a gestionar los recursos, a tener recursos y a salir de esa situación, pero cuando a pesar de esto no hay unos recursos tal, ni la familia puede desarrollar las habilidades para llevar a cabo y y aprovechar estos recursos, pues bueno, hay problemas pues, de que no haya agua, de que no haya higiene, etcétera, ¿vale? Violencia doméstica. La violencia doméstica es esta violencia en la que hay violencia en casa, tanto del padre hacia la madre, de la madre hacia el padre, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, ¿vale? Como un conjunto de todo, ¿no? Entonces, cuando hay violencia doméstica, las redes neuronales de un niño, el sistema corporal, el sistema de apego, todo el ser del niño se ve influenciado, ¿vale? Entonces vienen de esas situaciones de violencia doméstica muchas veces. La muerte de uno de los progenitores, claro, aquí diréis, hombre, pero hay muchos niños que han pasado por este tipo. Claro, yo estoy hablando de ítems de adversidad temprana. La muerte de los progenitores es uno de los ítems que los profesionales consideramos como a tener en cuenta como una adversidad temprana. Entonces, obviamente, si yo preparo a este niño, lo acompaño, no tiene por qué convertirse en un trauma a largo plazo, pero si este niño muere uno de los progenitores y encima, debido a su muerte, tiene que pasar a un centro de protección de menores, o una familia acogida porque no hay nadie que quiera o pueda hacerse cargo de él, estamos hablando de cosas importantes. El tema del consumo de tóxicos, ¿vale? Seguramente hemos escuchado hablar del consumo de tóxicos un montón de veces, pero ¿cómo hemos escuchado hablar del consumo de tóxicos, ¿vale? ¿En qué terminología hemos escuchado hablar del consumo de tóxicos? Porque estoy segura que hemos escuchado hablar del consumo de tóxicos del síndrome de alcoholismo fetal, por ejemplo, ¿vale? Y entonces cada vez nos vamos concienciando más de que ni una gota de alcohol es buena en el embarazo, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo todos muy claro, no hay nada seguro, ¿vale? Pero parece ser que cuando a mí me llegan informes de niños y vemos que, oye, hay consumo de drogas, ha habido consumo de tóxicos, de no sé qué, ah, sí, pero no es alcohol, perdona, ahora hablando de consumo de drogas, ¿no? De un niño que ya sale con una adicción, que ya sale, que ha sido dañado, ¿no? Y ha sido maltratado en el vientre de la madre, etcétera. Bueno, pues estamos hablando de algo muy... Por otro lado, tenemos entornos negligentes, ¿vale? Un entorno negligente
Por esto decía, hay veces que solo nos vamos al maltrato físico en terminología de palizas o de hacer daño a los niños en abuso sexual, pero el entorno negligente, pues por ejemplo, es lo que vemos en la imagen. Un bebé que está llorando y unos padres que no están presentes y no van a atender al bebé, no le acunan, no le cogen en brazos, no le calman, ¿no? Luego veremos cuál es la función de la autorregulación, etcétera. Luego veremos cómo debería funcionar esto de la autorregulación, ¿vale? Dentro del entorno negligente, pues por ejemplo, no llevarles a las revisiones médicas, no ponerles las vacunas, no enseñarles los cuidados básicos, no mantener una higiene, no alimentarles adecuadamente y de forma nutritiva. Bueno, pues tenemos todas estas formas que son entornos negligentes y muchos niños vienen por ahí, ¿no? Vienen de estas situaciones negligentes. El embarazo adolescente, además del embarazo no deseado, tenemos el embarazo adolescente. El embarazo adolescente tiene una complejidad, ¿vale? Que a mí me dijeron hace tiempo que los embarazos adolescentes, inconscientemente, indirectamente, muchas veces son buscados. La mayoría de ellos, ¿vale? Para cubrir etapas, para cubrir sensaciones, para buscar soluciones a problemas, etcétera, ¿vale? No es que la adolescente diga, me voy a quedar embarazada, no, pero que sino que a nivel inconsciente sí que hay una parte que lo están buscando, ¿no? Y entonces es complicado esto. Embarazo adolescente con todo lo que implica una adolescencia, y hablo de también chicas de 20, 22 años, ¿vale? Un embarazo adolescente es una bomba, ¿vale? Y además es que no han adquirido los cuidados y es muy probable que la madre también venga de situaciones adversas, etcétera. Entonces, bueno, los embarazos adolescentes tienen sus peculiaridades también, ¿vale? Problemas de salud físico o mental, ¿vale? Cuando hay, más que problemas de salud, bueno, hay problemas de salud mental muy graves, pero sobre todo cuando hay enfermedad mental. Si hay enfermedad mental, no es lo mismo que un problema de salud mental, ¿vale? Podemos tener problemas de salud mental y no tener una enfermedad mental, pero a veces hay progenitores que tienen esta enfermedad mental. Entonces, esto implica una serie de cosas que puede ser muy dañino para el niño, ¿vale? Que puede ser, pues bueno, realmente complicado y realmente bueno, pues tener eso, una complejidad añadida. Luego tenemos el tema de la renuncia hospitalaria, ¿vale? En esto me voy a detener un poco. Cuando hablamos de renuncia hospitalaria, parece que no pasa nada. Parece que una renuncia hospitalaria es como, te dejo, no pasa nada y ya está, ¿no? Y parece como es algo light. Quiero que nos paremos a hablar, o sea, a pensar la palabra renuncia. Estoy diciendo que no te quiero, que ya directamente no me interesa estar contigo, no quiero esta parte contigo, ¿no? Y puedes hacer una renuncia bien, puedes hacer una renuncia mal, pero no es algo inocuo. Es decir, no es que viene de renuncia, la adoptaron con 3 días o con horas de vida. Me da igual, ¿vale? Siempre hay este trauma y siempre hay estos impactos, porque además el trauma viene incluso del trauma transgeneracional antes de ser engendrados y del trauma perinatal, etcétera. Entonces, esto es realmente importante. Cuando hablamos de renuncias hospitalarias, además, también puede pasar que la madre no quiera ni hacer el piel con piel, que no haya una despedida. Y esto tiene un impacto. No sé si habéis podido ver la peli de En Buenas Manos. eh, la peli En Buenas Manos es muy recomendable, ¿vale? Es una peli francesa. Los franceses suelen hacer muy buenas pelis de adopción. Yo os la recomiendo, ¿vale? Que podáis verla, que habla sobre todo de esto, ¿vale? Y del impacto que tiene una renuncia hospitalaria y que no se haga un vínculo con la madre en estos momentos. Yo en esta terminología de renuncia hospitalaria, ahora pues bueno, tengo la suerte de que en mi entorno mucha gente haya sido madre, haya sido padre, etcétera. Y entonces pues bueno, me enseñan fotos de sus bebés o voy a ver a los bebés y tal. Y es como cuando vemos a un bebé, ¿no? Y decimos, jolín, qué mono, una zamparía, qué cosita, ¿no? Yo me planteaba, ostras, ¿no? Como algo que a mí me desborda de cariño, de ternura, de afecto y de todo puedes decir que no lo quieres, ¿no? Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta porque esto también, los niños es que lo van a ir viendo, ¿no? Y lo van viendo y se van dando cuenta según crecen de, jo, como un bebé que es tan mono que podía tener de malo para que lo rechazasen. Pues el bebé no tiene nada de malo, pero sí que veremos que son los niños los que se crean muchas veces esos pensamientos y esos sentimientos. Vale, luego tenemos la posibilidad de que haya mujeres en situación de prostitución, en trata de mujeres, explotación sexual, con todo lo que implica para el niño, ¿no? Con todo lo que implica los niveles de estrés de la madre que se disparan, ¿vale? Cómo esto repercute en el niño, o si el niño está en estos entornos o no está en estos entornos, etcétera, ¿no?
Luego también tenemos situaciones, por ejemplo, como que algunos de los progenitores están en la cárcel, ¿no? Y ahí, pues bueno, se disparan miedos de, ¿y cuando salga qué va a pasar? Voy a tener que ir con él. Luego, claro, también hay niños que han podido crecer en cárceles hasta los 3 años, me parece que es las cárceles de maternidad, en los módulos de maternidad. Claro, estas son cosas importantes, ¿no? Y hablamos de si el niño tiene que ir a la cárcel a hacer las visitas, cómo se hace todo esto, ¿no? Y muchas veces se hace bien y hay otras que no se cuida tanto, ¿vale? Entonces, obviamente esto tiene un impacto grande. ¿Qué más situaciones tenemos? Por ejemplo, la situación de calle, ¿vale? En esto de la falta de recursos, hay niños que han pasado por situación de calles, hay niños que, aunque no se ve, porque saben que si por ley les pide a la policía o se les llevan mendigando, hay un problema, pero que hay niños que han vivido en situaciones muy deplorables, situaciones muy graves, por supuesto, ¿no? Em, que de situación de calle, para mí también sería muchas veces las situaciones en las que están viviendo, por ejemplo, creo que es en la Cañada Real, que llevan 5 años sin electricidad, sin luz, ¿vale? De lo que estamos hablando. Luego los cambios constantes de casa, de entornos, pero sobre todo cambios constantes de figuras de cuidado, ¿no? De figuras de referencia, de este adulto disponible. Pues hoy te dejo aquí, mañana te vas allí, mañana tal. Entonces, no tienen como un patrón, porque al final, aunque yo me haya criado como mi hermano, ¿vale? Mi hermano es muy diferente a mí. ¿Vale? Aunque tengamos todos como un patrón de apego X, cada uno lo exteriorizamos de una forma. Entonces, a los niños les volvemos locos. Los cambios constantes también suceden en las residencias. Es decir, ya no solo el niño pasa de esto con su familia de origen, sino que llega a un centro de menores o una residencia y los profesionales, los educadores, tienen turnos de 8 horas, obviamente, ¿no? También han educado constantemente, o sea, no hay una figura estable para ellos. Exposición a episodios de violencia, es decir, episodios en los que presencian violencia, ya no solo la violencia doméstica, sino imaginaros que los padres están en un bar y fomentan las peleas, por ejemplo, ponerles porno, ponerles este tipo de cosas es presenciar episodios de violencia, porque el porno son violaciones, básicamente, ¿no? Si les ponemos películas no adaptadas a su edad, con una escala de violencia muy grande, bueno, pues todas estas cosas. Luego tenemos esta falta de cuidados en el embarazo, ¿no? Que era lo que os comentaba, ¿no? Sí que se cuida en las revisiones, va a tener cuidado, va a ver qué come, qué no come, igual hace deporte, se cuida a sí misma, acepta el cansancio que genera el embarazo, etcétera. Pero sin embargo, igual una madre que no tenga una red de apoyos o que no haya unos recursos a su alrededor, igual no se puede permitir en cierto modo este descanso y este tipo de situaciones que hacen que se pueda cuidar el embarazo, ¿vale? Entonces, con esto tenemos una fotografía un poco de todo, de por qué hablamos de trauma en acogimiento, ¿vale? ¿Por qué motivos? Pues por todos estos, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, si a vosotros os llegase un listado con todos estos ítems, os dijesen, fulanito viene de todo esto, entenderíais que hay un problema. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese papel no lo tenemos, o es confidencial el link, o cualquier motivo, ¿no? Entonces, nunca vamos a tener toda la información, ¿vale? Nunca vamos a tener todo el requerimiento y todo lo que nos gustaría saber qué le ha pasado a este niño previamente a llegar al acogimiento. Bueno, pero sabemos que vienen estas situaciones, entonces tened esta tabla, tened estas imágenes, imprimirosla o lo que queráis, pero tenedlo presente, ¿vale? Porque estamos hablando de algo muy grave y de algo muy importante.